Asesí, ustedes saben qué es lo que estoy diciendo. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Terrorista, ustedes saben exactamente lo que estoy diciendo y que no puedo, por supuesto, decirlo aquí en nuestra plataforma porque entonces sí nos censuran. Esas tres palabras son los cargos que el gobierno federal de los Estados Unidos de América tiene contra un solo hombre. Un hombre de 95 años que en este momento está escondido en los túneles debajo de La Habana, que no duerme 2 noches en el mismo lugar, que sabe lo que le pasó a Nicolás Maduro Moros, le puede pasar a él también. Raúl Castro ya tiene una acusación federal por el asesinato de 4 pilotos de Hermanos al Rescate. 4 cargos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos americanos y, por supuesto, destrucción de aeronaves norteamericanas en aguas internacionales. Pero esta semana el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América presentó una nueva causa penal. Sí, una causa que añade una dimensión completamente diferente al caso. Una causa que convierte a Raúl Castro no solo en un asesino ante la ley americana, sino en algo que hace que la extradición sea no solo posible, sino urgente. Y hay algo en la nueva causa que ningún medio está analizando correctamente. Algo que cuando lo conectes con el juicio que comienza el 24 de agosto, con los 2 meses que puso Trump sobre la mesa y con los túneles donde Raúl Castro está escondido, la imagen que emerge es la de un hombre que ya no tiene salida. Quédate hasta el final de este video porque lo que voy a revelar en los próximos minutos en este video es que el régimen cubano más teme que en el mundo entienda sobre esta nueva acusación. Mi nombre es Darwin Santana, este es El Mundo de Darwin y si están listos para las revelaciones explosivas que te voy a dar aquí ahora, comenzamos. Si el fiscal del Distrito Sur de Florida decide dar curso a esta solicitud, este caso podría terminar en una acusación formal por varios delitos. Asesinaron a un niño, tortura, violación de derechos humanos, hay de todo, y hay ley penal, hay ley americana en los Estados Unidos que sanciona eso, con precedentes. El 15 de julio del 2026, Periódico Cubano publicó una información que pasó casi desapercibida en el ruido mediático de la semana, pero que cuando la analizas en profundidad es posiblemente la pieza más importante de rompecabezas legal que Washington está construyendo contra Raúl Castro y contra la dictadura de los Castros. Un abogado cubano llamado Domingo Delgado presentó una solicitud ante el fiscal general Jason Redding Quiñones del Distrito Sur de la Florida, el mismo fiscal que lleva el caso de los Hermanos al Rescate, pidiendo que se investigue el asalto a la Embajada de Ecuador en La Habana, ocurrida en 1980. 21 de febrero de 1981, fuerzas especiales de la dictadura cubana ingresaron por la fuerza en la Embajada de Ecuador en La Habana, donde varias personas buscaban asilo político. La incursión terminó con la detención de los refugiados, quienes fueron inicialmente condenados a la pena capital, es decir, pena de muerte. Posteriormente, las sentencias fueron sustituidas por largas condenas de prisión tras la presión de la comunidad internacional. Y esto es uno de los episodios más graves derivados del operativo, fue la muerte de Juan Owen Delgado Temprana, 15 años, un adolescente que falleció el 3 de marzo de 1981 en Villa Marista, sede de la seguridad del Estado cubano, después de haber sido detenido. Un familiar recordó las lecciones que presentaba cuando logró verlo por última vez y cito textualmente: tenía la orejita desprendida, los ojos amorotados, los ojos morados, no podía valerse. A los 2 días me cogieron preso a mí y no lo vi más. Me enteré con el tiempo de la muerte de mi sobrino. Orejitas casi desprendidas, los ojos hinchados o morados, un adolescente de 15 años muerto en Villa Marista. Después de ser detenido por las fuerzas especiales de la dictadura cubana que asaltaron una embajada extranjera. Sí, usted lo escuchó, asaltaron una embajada extranjera. Y la de Domingo Delgado menciona a 3 personas como responsables de la planificación y ejecución de esa operación. Raúl Castro, el fallecido carnicero cubano o carnicero de la dictadura cubana, comandante Ramiro Valdés y el general Patricio de la Guardia. Sí, Raúl Castro, el mismo hombre que ya enfrenta 4 cargos de asesinato por Hermanos al Rescate
el mismo hombre que es prófugo de la justicia cubana, el mismo hombre que está escondido en los túneles de La Habana. Y Domingo Delgado fue específico sobre los cargos que podrían derivarse de esta investigación. Dijo, asesinaron a un niño, torturación y violación de los derechos humanos. Hay de todo. ¿Hay ley penal en Estados Unidos que sanciona eso con precedente? Esas palabras son la base legal de la nueva causa y son las palabras que el régimen cubano no puede ignorar. Recordarle que cuando usted comete un crimen de lesa humanidad no prescribe. Podrán pasar 100 años que si usted se captura vivo, usted va a tener que estar, porque lo que viene ahora conecta una nueva causa con la causa de los hermanos al rescates, con algo que va a ocurrir el próximo 24 de agosto, que va a conectar esto que te estoy diciendo con la posible captura de Raúl Castro Ruz. Del 2026, en Freedom Tower de Miami, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una acusación formal contra Raúl Castro y 5 coacusados. 4 cargos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos norteamericanos, 2 cargos de destrucción de aeronaves, todo relacionado con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996. Carlos Acosta, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, 4 hombres, 4 familias, 29 años esperando la justicia. The day of the indictment, when we unsealed the indictment, but we didn't do this for a show indictment. We did this because we really need Castro here to face charges. He was indicted again by a grand jury in Miami, and that's where he should be tried. And we're going to do everything we can to get him here. Y las penas que enfrenta o que pudiera enfrentar Raúl Castro Ruz si es encontrado culpable son devastadoras. Es culpable. Pena máxima de muerte, cadena perpetua por conspiración de asesinato y conspiración por matar nacionales estadounidenses y hasta 5 años de prisión por cada uno de los cargos de destrucción de aeronaves. Sí, pena capital, es decir, pena de muerte o cadena perpetua. Esas son las opciones que el sistema judicial americano tiene sobre la mesa para Raúl Castro Ruz, el dictador, el hombre que dice que ama a su pueblo y que él es inocente y que ahora la dictadura Y el caso tiene una pieza de evidencia que ningún abogado defensor puede ignorar. Una grabación en la voz de Raúl Castro, donde él mismo describe la operación, donde él mismo dice, y cito textualmente, decía que traten de tumbarlo arriba del territorio, pero ellos entraban a La Habana y se iban. Bueno, túmbelo en el mar cuando se aparezca. Sí, túmbelo en el mar, en aguas internacionales, en su propia voz, admitiendo que dio la orden, admitiendo que instruyó específicamente que los derribaran sobre el mar para que los restos no cayeran sobre La Habana. Esa grabación fue obtenida por el periodista Wilfredo Cancio y publicada en el periódico Nuevo Herald el 21 de agosto del 2006. Cancio verificó la voz con varios especialistas y con el secretario personal de Castro. Y el fiscal general interino Todd Blanche dijo a Fox News algo que no deja margen de interpretación. No hicimos esto para una acusación de exhibición. Lo hicimos porque realmente necesitamos a Raúl Castro aquí y vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí. Sí, usted escuchó, todo lo posible. Esas 2 palabras son una declaración de intención más clara que un fiscal general americano puede hacer. No es una retórica política, es una declaración operativa. Y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de captura, Blanche dijo algo que el régimen cubano no puede ignorar. Dijo que hay una orden de arresto contra Raúl Castro y que esperan que aparezca por su propia voluntad o de otra manera. De otra manera, esas son 2 palabras que son el equivalente legal de lo que le pasó a Nicolás Maduro Moro. De otra manera significa que si no viene voluntariamente, van a ir a buscarlo. Ahora bien, la mayoría de los análisis sobre el caso de Hermanos al Rescate concluyen en lo mismo. Es un caso sólido, que la grabación es evidencia devastadora, que el testigo bajo custodia que tienen ahora mismo, colaboración y gracias a este canal, puede exactamente acabar con Raúl Castro y que Raúl Castro podría enfrentar algo que significa hasta la pena de muerte. Esa conclusión es correcta, pero hay algo que esa conclusión ignora completamente. Algo que la nueva causa penal por el asalto de la Embajada de Ecuador añade al caso que ya existe. El caso de Hermanos al Rescate es un caso de asesinato. 4 víctimas, una grabación, un testigo.
Pero la nueva causa por el asalto a la Embajada de Ecuador añade algo diferente, un patrón de comportamiento criminal sistemático que abarca décadas, que incluye el asesinato de un adolescente de 15 años, que incluye tortura, que incluye violaciones de los derechos humanos documentadas. Y en el sistema judicial americano, un patrón de comportamiento criminal sistemático no solo refuerza los cargos existentes, puede ser la base para cargos adicionales bajo la ley RICO, la ley de organizaciones corruptas e influencias por el crimen organizado. Esa es la palabra con la que el régimen cubano más teme, porque RICO no solo persigue crímenes individuales, persigue organizaciones criminales. Y si el Departamento de Justicia decide aplicar la ley RICO al régimen cubano, no solo Raúl Castro estará en el blanco, estará toda la cúpula castrista. El abogado Alfredo Izaguirre no está relacionado con este caso, pero lo conoce bien. Lo que él podría hacer es hacer un acuerdo con el gobierno, esperar que lleguen los otros acusados, testificar en contra de los otros acusados y no se le rebajan en la sentencia. El teniente coronel González Pardo, ex piloto de la Fuerza Aérea Cubana, llegó a Miami tras cumplir una condena en Jacksonville por fraude migratorio. Raúl González Pardo Rodríguez, 65 años, ex teniente coronel y ex piloto de la Fuerza Aérea Cubana, bajo custodia federal en los Estados Unidos de América. Sí, el mismo hombre que lo tiramos al fuego en este canal y que se volvió un escándalo en toda Miami. El 24 de agosto del 2026 su juicio comienza en un tribunal federal de Miami. El juez Darren P. Gales fijó el 24 de agosto como fecha de inicio del juicio y el 19 de agosto como fecha de una audiencia previa para determinar si las partes están preparadas para iniciar el proceso. González Pardo se declaró no culpable en junio de los cargos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. Un cargo que podría acarrearle una condena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta $250,000. Y lo que Gonzalo Pardo sabe sobre el 24 de febrero de 1996 es exactamente lo que los fiscales necesitan para construir el caso definitivo contra Raúl Castro Ruz. Según la acusación, Gonzalo Pardo se encontraba ese día a bordo de un MiG listo para entrar en operaciones mientras escuchaba por la radio solicitudes de autorización para atacar las avionetas de Hermanos al Rescate. Las correspondientes autorizaciones y la confirmación de que 2 aparatos habían sido destruidos. Escuchó las autorizaciones, escuchó la confirmación, estaba en la cadena de mando, sabe quién dio las órdenes, sabe cómo se coordinó la operación, sabe qué se dijo y quién lo dijo. El abogado criminalista Frank Quintero, experto en derecho penal federal, lo analizó con precisión. Dijo: ¿qué es lo que el gobierno va a tratar de lograr? En mi opinión, van a tratar de que este hombre sea un testigo contra Raúl Castro y en contra de las personas que están acusadas en el caso. Es decir, que dentro de los Estados Unidos de América hay un testigo en contra de Raúl Castro y ese es Gonzalo Pardo. Vaya, pudiera ser él. Y eso es lo que los fiscales están construyendo. ¿Ustedes piensan que Gonzalo Pardo, es decir, el expiloto, va a tener alguna lealtad en contra de Raúl Castro? Pues claro que no, lo va a tirar al fuego. Ahora, Gonzalo Pardo tiene que calcular algo muy simple: la diferencia entre una cadena perpetua y libertad condicional en una sola cosa: cooperación en contra de la dictadura de los Castro. Si coopera con los fiscales, si testifica contra Raúl Castro, si corrobora la grabación con su testimonio presencial, si describe exactamente cómo se coordinó la operación y quién dio las órdenes, su situación legal cambia completamente. Comienza ese juicio, esa decisión ya habrá sido tomada, tal vez no, pero yo creo que la supervivencia aquí va a estar por encima de cualquier cosa que piensen el expiloto de Raúl Castro Ruz. Cubanero documentó con una frase que resume perfectamente lo que está en juego. El juicio de González Pardo podría ser el primer paso hacia la captura de Raúl Castro Ruz. El primer paso, no el último, el primero. Y ese primer paso comienza el 24 de agosto. Hay algo en la historia de Raúl Castro que tiene una ironía que ningún guionista podría inventar. El hombre que durante décadas construyó la jaula más grande de la América Latina, que diseñó el sistema de control más sofisticado en el hemisferio occidental, que encerró a miles de cubanos en cárceles, en campos de trabajo, en hospitales psiquiátricos.
Ese hombre ahora vive en los túneles debajo de La Habana. Según varias fuentes que hemos podido documentar a través de esta lucha que tenemos en contra de la dictadura de los Castro, Raúl Castro fue evacuado de emergencia de su refugio privado en Cayo Saitía, en la provincia de Holguín, después de que sus servicios de inteligencia le informaran que esa instalación podría ser el primer objetivo de una operación americana de captura. Y desde entonces, según nuestras fuentes, Raúl Castro no puede dormir 2 noches en el mismo lugar. Se mueve entre los búnkers, cambia constantemente de ubicación sin poder sentirse seguro en ningún lugar. ¿Por qué? Porque hay personas que probablemente estén a punto de traicionarlo a él. Y los túneles donde se mueve no son una metáfora, son los túneles que se excavaron en los años 80 para el proyecto del Metro de La Habana. Un proyecto que nunca terminó, que quedó a medias, que dejó una red de galerías subterráneas debajo de la capital cubana. Galerías que el régimen convirtió en búnkers, que equipó con generadores, reservas de agua y provisiones para semanas de supervivencia, que conectó con la red de instalaciones militares subterráneas que el régimen construyó durante la Guerra Fría. Es decir, que el hombre que construyó la jaula más grande de América Latina viviendo en los túneles debajo de la ciudad que gobernó durante décadas, sin poder salir, sin poder aparecer casi en público, sin poder regresar a su refugio privado, sus playas de un paraíso que tenía ahí en Cayo Saitía, totalmente ahora mismo se encuentra en su propia jaula. Eso no es una vejez, eso es miedo. Sí, tiene miedo de ser capturado. Ahora bien, la mayoría de los análisis sobre la situación de Raúl Castro concluyen en lo mismo, que está acorralado, que no tiene salida, que es solo cuestión de tiempo. Esa conclusión es correcta, pero hay algo que esa conclusión ignora completamente, algo que cambia la forma en que debes interpretar cada día que Raúl Castro sigue en los túneles. Raúl Castro no está en los túneles porque no tenga opciones. Él pudiera escapar, tiene dinero, tiene de todo. Está en los túneles porque probablemente esté negociando a través de su nieto el Cangrejo. Porque está calculando, porque está esperando ver si puede conseguir algo que Nicolás Maduro Moros no pudo conseguir. Maduro negoció hasta el último momento. Ofreció petróleo, ofreció minerales, ofreció concesiones económicas y fue capturado de todas formas. Raúl Castro probablemente esté ofreciendo algo diferente, algo que Maduro no tenía, algo que Washington quiere más que el petróleo venezolano. Probablemente esté ofreciendo los archivos del G, los nombres de todos los agentes cubanos infiltrados en instituciones americanas durante décadas, personas congresistas, todas las personas, ¿verdad? La información más valiosa que cualquier servicio de inteligencia puede tener, porque eso significaría limpiar totalmente las instituciones. Y esa oferta es la razón por la que quizás todavía no ha sido capturado. Y es la razón por la que el juicio de González Pardo el 24 de agosto es tan importante. Porque si Gonzalo Pardo coopera con la fiscalía, Washington ya no necesita los archivos de G2. No lo va a necesitar porque va a invadir a Cuba y nosotros se lo daremos voluntariamente. I do see Cuba, a lot of things are going to happen in Cuba over the next maybe 2 months, but I don't see it being like Venezuela. Militarily? Venezuela has massive amounts of oil. We could do that with Cuba. It would not be hard for us to do. Obviously, Venezuela. Una declaración combinada con la nueva causa penal por el asalto a la Embajada de Ecuador, en el juicio de González Pardo el 24 de agosto, en los túneles donde Raúl Castro está escondido, crea una convergencia de presionar que el régimen no puede manejar simultáneamente. El 19 de julio termina el Mundial de Fútbol. Las restricciones que Trump se impuso a sí mismo desaparecen. 26 de julio, el día de la rebeldía de la dictadura de los Castro. La fecha más simbólica de ellos, la fecha que el general Gaffer señaló como el momento perfecto para el derrocamiento. Ay, Dios mío, ojalá que no lo hagan. Escojan otra fecha que no sea esa, porque esa fecha la vamos a desaparecer. El 24 de agosto comienza el juicio de Gonzalo Pardo, el testigo que puede corroborar la grabación de Raúl Castro y darnos mucha más información. El testigo que puede convertir una acusación en una condena. 3 fechas en el mismo periodo de 2 meses que Trump puso sobre la mesa. Trump le preguntó directamente si los eventos, y cuando el entrevistador le preguntó directamente si los eventos que dijo que ocurrirían serían del tipo militar, Trump no respondió directamente. Dijo, Venezuela tiene enormes cantidades de petróleo. Podríamos hacer eso con Cuba. No nos resultaría difícil hacerlo, obviamente. No respondió si sería militarmente, pero tampoco dijo que no lo sería. Y esa ambigüedad deliberada
es exactamente el tipo de presión psicológica que Washington usa antes de actuar. Y el fiscal general Blanche lo dijo con claridad que no deja al margen a la duda. Hay una orden de arresto contra Raúl Castro y espera que aparezca por su voluntad o de otra manera. Sí, como le dije anteriormente, de otra manera. Son dos palabras, son la amenaza más directa que el fiscal general americano puede hacer y están en el registro oficial del Departamento de Justicia. Y aquí es donde esta historia da el giro que nadie esperaba, porque la mayoría de los análisis sobre la situación de Raúl Castro concluye lo mismo. Está acorralado, una nueva acusación penal, añade presión, que el juicio de Gonzalo Pardo puede ser decisivo, que Trump va a actuar. Esa conclusión es correcta. Pero hay algo que esa conclusión ignora completamente, algo que cambia la naturaleza de toda la discusión. La nueva causa penal por el asalto a la Embajada de Ecuador no fue presentada por el Departamento de Justicia, fue presentada por un abogado cubano del exilio, Domingo Delgado, que pasó más de 7 años en prisión después de intentar defender legalmente a los refugiados, que salió al exilio y que ahora desde Miami impulsa esta nueva acción legal. Un abogado cubano en el exilio, no el Departamento de Justicia. Eso significa que la nueva causa todavía no es oficial, que el fiscal federal Jason Redding Quiñones tiene que decidir si abre formalmente una investigación, que Washington tiene que decidir si quiere añadir esta dimensión al caso que ya existe. Y esa decisión, si decide abrir la nueva causa, no es solo legal, es estratégica. Es diciéndole a Raúl Castro que el caso no termina con los hermanos al rescate, que hay décadas de crímenes que pueden ser investigados, que cada año que pasó en el poder podría convertirse en un cargo adicional. Eso no es un caso, es una sentencia de por vida, multiplicada por cada crimen que el régimen cometió desde 1959. Esta vez voy a mostrar la convergencia de un expediente judicial. Un expediente que comenzó con 4 páginas y que cada semana añade más y que nunca se cierra. Imagínense esto, ustedes sentados en un lugar y que usted es un fiscal y de pronto le ponen esto arriba de la mesa. Usted es un juez y usted empieza a hojear las páginas y de pronto en la página 1 se encuentra 4 cargos de asesinato por conspiración para matar ciudadanos americanos, destrucción de aeronaves, una grabación de la voz del acusado, un testigo bajo custodia cuyo juicio comienza el 24 de agosto, pena máxima de muerte o cadena perpetua. Se queda así y dice, coño, pero tengo toda la evidencia aquí, habido y por haber. Pasa a la otra página y vuelve a encontrar el asalto a la Embajada de Ecuador. La misma persona, ordenada por Raúl Castro. La muerte del joven Juan Owen Delgado, con 15 años, muerto en Villamarista, el lugar de tortura de la dictadura de los Castro. Violaciones de los derechos humanos, un abogado cubano en el exilio que se presentó con la solicitud al mismo fiscal que lleva el caso de hermanos al rescate, una investigación que todavía no puede ser oficial, pero que prácticamente está en ese lugar. Este hombre ya está sentenciado completamente. Cierra. Décadas de filtración en instituciones americanas. Ana Belén Montes, Walter Kendall y todavía los que no han sido descubiertos, ¿verdad? Y el tal Rocha también, ¿para qué hablar? Los nombres que están en los archivos del G2. Los nombres que en una Cuba libre se revelaría. La información que Raúl Castro probablemente esté ofreciendo como una moneda de cambio desde los túneles de La Habana en los cuales se encuentra escondido. Pasa la página otra vez y vuelves a mirar el caso de Arnaldo Ochoa, los archivos de la DEA, el FBI sobre el tráfico de cocaína sudamericana a través de Cuba, los generales que están muriendo antes que puedan ser citados como testigos. Sí, toda la dimensión del caso que Washington todavía no ha presentado públicamente, pero que existe en los archivos federales. Él pasa la página nuevamente y está el juicio de González Pardo el 24 de agosto, los 2 meses que Trump puso sobre la mesa, y el 26 de julio, que como una fecha probablemente señalada. Y arriba de todo esto, la 101 División Aerotransportada con el plan escrito sobre el presidente para entrar dentro de la isla de Cuba en una invasión directa. Y la orden de arresto que espera Raúl Castro que aparezca por su voluntad propia o de otra manera. 5 páginas, un expediente que nunca cierra, que añade páginas cada semana, que tiene al acusado escondido en túneles debajo de La Habana calculando si puede negociar su salida antes de que el expediente sea tan grande que sea imposible una negociación. El reloj está corriendo. Raúl Castro lo sabe, Canel lo sabe, la dictadura de los Castro lo sabe. La pregunta es, ¿cuál va a ser su próximo movimiento?
digo en este canal. Cuando Domingo Delgado presentó su solicitud ante el fiscal general Jason Redding Quiñones, probablemente sabía que no iba a producir resultados inmediatos. El Departamento de Justicia tiene que decidir si abre formalmente una investigación, que el proceso legal es lento. Y el pueblo cubano no puede esperar tanto. Y no pueden esperar tanto para una captura. Es decir, se pudiera capturar y investigar al mismo tiempo. Vamos a ver. Pero también sabía algo que los análisis superficiales no capturan. Sabemos que Raúl Castro ya enfrenta 4 cargos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos americanos y destrucción de aeronaves con una grabación en su propia voz, con un testigo bajo custodia cuyo juicio comienza el 24 de agosto. Eso es un hecho documentado. Eso es fact check. Pero también sabemos que la nueva causa por el asalto de la Embajada de Ecuador añade tortura, asesinato a un menor, violaciones de los derechos humanos al expediente que ya tenían anteriormente. Que el nuevo fiscal que lleva el caso de los hermanos al rescate recibió la solicitud y que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida tiene que decidir si abre una investigación con esto o es otro hecho documentado. Pero aquí tenemos que estar precisos, porque una cosa es que tú mates, pero ya cuando tienes el asalto a una embajada, una violación flagrante y aparte violaciones de los derechos humanos, el caso se hace internacional. Sabemos que Raúl Castro está escondido en los túneles de La Habana, que no duerme 2 noches en el mismo lugar, que fue evacuado de emergencia de su refugio privado. Probablemente esté negociando desde una posición de miedo. Eso es un hecho documentado. Todos estos hechos documentados que juntos responden a la pregunta que hice al principio. ¿Por qué la nueva causa penal cambia todo? No porque añade cargos al sistema judicial norteamericano, no tenía, sino porque añade algo que es más poderoso que cualquier cargo individual. Añade la certeza de que el expediente nunca va a cerrar, de que cada crimen que Raúl Castro cometió desde 1959 podría convertirse en un cargo adicional, de que no hay una prescripción suficientemente larga, que no hay una negociación posible que cubra todo lo que está en ese expediente desde 1959 hasta ahora. Y eso es lo que la nueva causa penal realmente significa. No un cargo adicional, la confirmación de que el expediente es infinito, de que cada año que pasa en el poder es una página más, de que los túneles de La Habana no son un refugio, que son la misma celda que él construyó. Por eso le voy a pedir a todos, por favor, que compartan este video. No por las vistas, sino por las familias de Carlos Acosta, de Armando Alejandre Jr., de Mario de la Peña, de Pablo Morales, que llevan 29 años esperando justicia. Y por qué no, también la familia del joven Juan Owen Delgado Temprano, el adolescente de 15 años que murió en Villa Marista, que lleva 45 años esperando que alguien diga su nombre en un tribunal. Compártelo ahora, por favor, en todas tus redes sociales.